Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a hablar propiamente de la marcha contra Merino y le vamos a dar un análisis marxista. Para el análisis marxista, con diferencia a otros grupos de izquierda, ¿cuál es la herramienta principal que vamos a utilizar? Pues es el materialismo dialéctico. Asimismo, necesitamos conocer otros aspectos necesarios, que serían el análisis de las clases sociales, que puede ir variando con respecto a las condiciones particulares de quizás cada nación, porque recordemos que no solamente estamos hablando de burguesía y proletariado, sino unas, bueno, entre comillas, clases sociales más, propietarios agrícolas, lumpen proletariado, pequeña burguesía y así, ¿vale? Todo este conjunto de análisis se requieren hacer en base a realidades particulares y nosotros vamos a partir de una que es la realidad peruana. También necesitamos el carácter de la sociedad, si es que ya estamos propiamente en un sistema capitalista de producción, si ya se ha expandido globalmente el sistema capitalista de producción hasta llegar hasta nuestra nación, hasta el Perú. En este canal nosotros consideramos que el Perú es capitalista y semicolonial, capitalista en base a las categorías de Marx en su crítica a la economía política o el capital propiamente dicho. Consideramos aquí que el Perú cuenta con estas categorías económicas, inclusive, claro que Marx parte del análisis de Inglaterra, pero dentro de esas categorías hay algunas que se pueden, bueno, llegar a generalizar en ciertas naciones. Por ejemplo, en el Perú, propiamente la fórmula general del capital, ¿no? Eso se puede generalizar y se puede encontrar en el Perú otros tipos de desarrollo de capital y así, ¿vale? Partimos de que el Perú es capitalista y semicolonial en sentido de esta categoría leninista. Asimismo, necesitamos también comprender la inclinación de los grupos involucrados, porque en una marcha no solo va el pueblo, sino van otros grupos. Y estos grupos, supuestamente, comprendiendo, ojo, al pueblo, en este caso como proletariado, pero hay otros sectores que también se involucran con apoyo, con financiamiento quizás, ya, y es necesario bastante de comprender cuáles son las inclinaciones de estos grupos, ¿no? Como herramienta principal, el materialismo dialéctico, la dialéctica es la herencia que nos da Hegel y concretizada el materialismo dialéctico con los aportes de Marx y Engels. Asimismo, los aspectos necesarios de conocer se darán gracias al libro La lucha de clases en el Perú, 2016 al 2021, pugnas interburguesas a portas del bicentenario de Juan Pablo Baljón, porque me parece bastante fundamental leer este libro. Si tú eres peruano y eres marxista, o quizás seas de otro país, no hay ningún problema, te recomiendo que leas este libro porque sirve bastante como para partir de un tipo de análisis para comprender próximos fenómenos políticos en base al estudio de los fenómenos políticos acontecidos entre el 2016 y el 2021, no solamente para el Perú, que puedes partir de ahí y también puedes criticarlo, porque toda crítica científica, siempre y cuando se base en una cuestión científica, es aceptada porque ayuda para que el proletariado o el pueblo pueda dirigirse hacia una verdadera victoria. Si eres del extranjero, también te lo recomiendo porque pueden que encontremos cuestiones universales, ¿vale? Eso es bastante importante y bastante interesante. Es un libro súper recomendado, ¿vale? Vamos a ir iniciando de una vez, me parece necesario. Contra Merino. Esta marcha se denomina Contra Merino por el mismo hecho de que su razón es sacar a Manuel Merino de la presidencia. Inicia aproximadamente el 9 de noviembre y se expande o dura un transcurso de una semana o un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el final? Bueno, el final es el hecho de que Merino renuncie a la presidencia después de la muerte, lamentablemente el fallecimiento, ¿no?, de Inti y Brian. Cuestión que se pudo haber evitado, como vamos a ir viendo. ¿Cuál es el error? No solamente personas que no se denominen marxistas, sino que se dejen llevar más que nada por el sentimiento inmediato, por sus sensaciones, por sus emociones, por su corazón, parten desde esta visión, sino muchos autodenominados marxistas. Un marxista estudia los fenómenos políticos desde la dialéctica. Si no, no sería marxista. El materialismo dialéctico es la herramienta científica más grande que tiene la clase trabajadora, que le sirve a la clase trabajadora para poder interpretar científicamente los fenómenos, los acontecimientos, saber qué hacer en ese debido momento, ir o no ir, ¿vale? En esto sí tiene que ser una crítica constante hacia los grupos marxistas que parten del sentimiento inmediato, de lo bueno, entre comillas, ¿no? Aquí no estamos hablando de cuestiones buenas, sino de cuestiones objetivas y concretas. ¿Cuál es la visión inmediata? Inmediata en el sentido hegeliano del término, o sea, que es anticientífico. Lo inmediato era el método del conocimiento que tenían los románticos en contraposición a los filósofos racionalistas de la filosofía moderna.
propiamente, que Hegel criticaba por el mismo hecho de que en base a ello no se puede fundamentar una ciencia, ¿no? Se necesita un método científico que Hegel va a comprender como el método especulativo, que para Hegel especulativo es dialéctico, y luego con Marx, con su desarrollo y la concretización de la dialéctica, podríamos hablar de materialismo dialéctico, ¿no? ¿Qué opinas esta interpretación errónea? Vizcarra cerró un congreso corrupto y por ello estos reaccionaron con la vacancia por supuestamente ir contra Vizcarra, por supuestamente hacerse con el poder y poner un títere, en este caso como por ejemplo Manuel Merino, así que el pueblo en este caso, por su democracia, debe salir a marchar ya que no le debe ningún tipo de aceptación a un gobierno usurpador, ¿no? No se le debe ninguna aceptación a un gobierno usurpador y bajo esa bandera el pueblo sale a marchar. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que estamos trabajando en base a ¿qué? A la democracia burguesa. Estamos viendo sus límites nada más. No vemos más allá de esa democracia burguesa y creemos que porque sale Vizcarra y entra Merino ya estamos entrando a una tiranía. En primer lugar, eso es un error. Como siempre les menciono, no hay que ver caras, hay que ver intereses que hay detrás. ¿Está bien? Vale. De ahí vamos a partir. Esta interpretación va más con el corazón que con la cabeza. No hay un análisis riguroso detrás, no hay un análisis dialéctico en esta cuestión. Esta cuestión se funda en el corazón nada más y vamos a ver precisamente por qué. Analicemos a la burguesía. Nosotros sabemos ya, si vieron el video con respecto a las grandes burguesías que dominan, gobiernan el Perú o controlan nuestra nación, son dos, la gran burguesía burocrática y la gran burguesía financiera. Estas dos grandes burguesías como categorías de grandes burguesías están propiamente en el libro Lucha de Clases en el Perú. Por eso les recomiendo ese libro. ¿Qué es la gran burguesía burocrática? Bueno, la gran burguesía burocrática es un sector de la burguesía nacional, se puede denominar, ¿no? Que tiene el nacimiento de su enriquecimiento hasta cierto punto en cuestiones un poco quizás ilícitas, un poco sospechosas, un poco, no sé, quizás que vayan fuera del marco legal. Estas cuestiones, por ejemplo, ¿dónde las encontramos? Tenemos a César Acuña y tenemos un libro que investiga el enriquecimiento que hay detrás, por ejemplo, Plata como Cancha. También están, por ejemplo, algunos partidos políticos que son relacionados con el narcotráfico y así, ese conjunto de especulaciones que hay detrás, y menciono especulaciones porque todavía no hay algo concretamente probado, ¿no? Así que son meramente especulaciones. Por eso digo, es presuncioso el carácter de su origen, es muy presuncioso. Por ejemplo, Estados Unidos acusa al anterior gobierno boliviano de mantener relaciones con el narcotráfico, ¿no? Eso es bastante curioso porque también estaría haciendo mención a este tipo de carácter presuncioso del origen de ese enriquecimiento o ese crecimiento, ¿no? Para que la burguesía burocrática como parte de la burguesía nacional pueda competirle a la gran burguesía financiera. Ahora bien, ya comprendida esta gran burguesía burocrática, también tenemos que tener en cuenta que nace a expensas del capital norteamericano, o sea, crece por sus propios medios en una época de descomposición de lo que se conocía en aquel entonces como el capitalismo burocrático, ¿vale? En esa etapa de descomposición crece la gran burguesía burocrática. Por otro lado tenemos a la gran burguesía financiera, que es la gran burguesía estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? A que los grupos banqueros financian cuestiones políticas, financian grupos de poder, financian medios de comunicación, financian cualquier tipo de fenómeno o para poder llegar a implantar sus intereses en determinadas naciones. Por ejemplo, acá en el Perú. En el Perú hay bastantes partidos políticos inclinados a esta gran burguesía que está de lado, o se puede decir que nace en Estados Unidos con el imperialismo norteamericano. O sea, el imperialismo norteamericano con su financiamiento hace que en el Perú surjan ciertos espectros políticos que al llegar al poder terminen inclinando ese Perú o vendiéndolo a los Estados Unidos y sus intereses, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en claro. Por ejemplo, un ejemplo lo de gran burguesía burocrática, tendríamos Keiko Fujimori con Fuerza Popular, tendríamos Alianza para el Progreso con César Acuña, tendríamos el Partido de Acción Popular. Y en gran burguesía financiera tendríamos pues a Peronos por el Cambio de PPK, es muy sabido. Tenemos el gobierno de Alberto Fujimori, que por eso se implantó esta nueva constitución, la que tenemos actualmente y la que se quiere cambiar.
También tenemos el Partido Morado y ya vamos a ver estas cuestiones de cómo estos partidos se inclinan hasta a estas grandes burguesías y no nos damos cuenta. Lamentablemente nosotros vamos a las elecciones votando, creyendo que cada partido es independiente y así, cuando realmente siguen intereses de grandes burguesías, ¿no? Esa es la gran farsa. Gerson, ¿esto significa que todos los partidos políticos están coludidos con las grandes burguesías, la gran burguesía burocrática y la gran burguesía financiera? No, para nada. No, eso no quiero decir, sino que la gran mayoría sí, pero no todos. En el sentido en el cual, por ejemplo, el FREPAP no es parte ni de la gran burguesía burocrática ni de la gran burguesía financiera, sino que es parte de los propietarios agrícolas. Entonces nos damos cuenta ahí de que no necesariamente todos los partidos políticos están coludidos con estas dos grandes burguesías, pero sí en su mayoría, ¿no? Vamos a ver los partidos políticos de los presidentes que acontecieron en este fenómeno de la marcha, ¿no? En primer lugar tenemos a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que renuncia a la presidencia con un conjunto de fenómenos previos que sería bueno analizar posteriormente, pero no se va a hacer en este video por cuestión de tiempo. Y Martín Vizcarra, que asume la presidencia, ¿no? El partido Peruanos por el Cambio tiene un carácter de clase muy particular, que obedece a los intereses de la gran burguesía financiera. No es para nadie una novedad saber que PPK estaba aliado con el capitalismo norteamericano. Eso lo sabes tú y lo sé yo, ¿no? Lo sabemos en general, no hay mucha cuestión por aquí. Acción Popular, que representaba a Manuel Merino. Con Manuel Merino la cuestión es que hay una inclinación hacia la gran burguesía burocrática. Y luego el Partido Morado, que tiene una inclinación junto con Francisco Sagasti a la gran burguesía financiera. Entonces tenemos dos veces gran burguesía financiera y una vez gran burguesía burocrática. 2 y 1. Y este 2 y 1 nos sirve para comprender la pugna que hay detrás, ¿no? Y pugna. La pugna nos suena a contradicción. Es así como pasamos al estudio de la contradicción. ¿Qué es la dialéctica sino, en esencia, contradicción? ¿Qué nos decían Karl Marx y Friedrich Engels? Marx en El Capital nos dice: el movimiento contradictorio de la sociedad capitalista se le revela al burgués práctico, un conjunto de términos más, en su punto culminante, la crisis general del sistema capitalista de producción, propiamente de la contradicción entre capital constante y capital variable, una contradicción, ¿vale? Friedrich Engels en el Anti-Düring nos dice que el movimiento mismo es una contradicción. ¿Qué nos dice Vladimir Lenin? Que la dialéctica en sentido estricto es el estudio de la contradicción en la esencia misma de los objetos. Esto nos lo dice Lenin en su resumen de lecciones de la historia de la filosofía de Hegel. Y también tenemos a Mao. Mao nos dice que es precisamente en la particularidad de la contradicción donde reside la universalidad de la contradicción, en su escrito sobre la contradicción. Entonces tenemos aquí esta concepción marxista-leninista-maoísta, que la dialéctica en última instancia es contradicción. Entonces nosotros, si vamos a aplicar la dialéctica para comprender el fenómeno de la marcha en base a las dos burguesías que ya tenemos, a la clase trabajadora también, partimos de ello. Y propiamente sobre el escrito de Mao sobre la contradicción, apliquemos análisis de la universalidad y la particularidad de la contradicción. Para Mao existe una universalidad y una particularidad de la contradicción. ¿Cuál es la universalidad? La universalidad, o el sentido absoluto, es el hecho de que la contradicción está presente en todas las cosas, desde su nacimiento hasta su muerte, desde su inicio hasta su fin. Con esto quiero decir que cada cosa que está en el universo, en el mundo, tiene esta peculiaridad de internamente mantener una contradicción. Es peculiar y es básicamente esencial esa contradicción. Todas las cosas que nos rodean internamente presentan una contradicción que permite su movimiento. Esto significa que no hayan factores externos que dirijan el movimiento. No significa que el factor externo sea renegado ni nada por el estilo, o desplazado, sino que el factor externo actúa y permite el movimiento siempre y cuando a condiciones de la contradicción interna del cuerpo que es movido. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y esto es en un ejemplo muy caricaturesco, ¿vale? Por ejemplo, para que un huevito se convierta en un pollito se necesita que la gallina empolle o se necesita cierto grado de calor, ¿vale? El calor actúa como un factor externo, pero el factor externo, el calor, no hace que una piedra se convierta en pollo, sino que el huevo se convierta en pollo. Entonces ese huevo necesita contradicciones internas particulares que permitan que surja ese pollito. En un ejemplo muy didáctico. Estoy haciendo una caricatura, ¿vale? Pero es un ejemplo necesario para que se comprenda. Por eso lo hago de esta manera. Si no, no. Entonces, si nosotros hablamos del huevo y de la piedra, ¿no? en un ejemplo bastante caricaturesco, y de las contradicciones que tienen, nos damos cuenta que son contradicciones particulares, porque del movimiento de ambos y de los saltos en cualidad
No nace lo mismo. Un huevito se puede convertir en pollo, pero una piedra nunca se va a poder convertir en pollo, ¿vale? Entonces, en base a eso, hay una particularidad también, dice Mao. Y la particularidad de la contradicción es la contradicción que posee un carácter particular en cada cosa, ¿vale? O sea, el carácter universal de la contradicción es que está en todo y está desde el inicio hasta el final, desde su nacimiento hasta su muerte. En eso se basa la contradicción, ¿vale? Inclusive toda la vida es la contradicción entre vida y muerte, ¿vale? Asimismo, la particularidad de la contradicción dice que cada contradicción en cada objeto tiene un carácter particular y hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la particularidad de la contradicción de la marcha, ¿estamos acertando en algo? Todavía no. Todavía no. Hay que identificar en dónde acontece la contradicción para poder descubrir su carácter particular. ¿No es acaso la marcha en Perú? ¿No es acaso la particularidad que entonces de todas las contradicciones la sociedad peruana? Claro que sí. Entonces, la particularidad de la contradicción en este caso es la sociedad peruana, que es, como les mencioné, capitalista y semicolonial. Ahora vamos al análisis de la contradicción principal, ¿no? Ya tenemos el carácter particular de la contradicción y tenemos que ahora estudiar cuál es la contradicción principal que aparece. Por ejemplo, el Perú es un país capitalista, entonces la contradicción principal va a ser proletariado y burguesía. Eso es muy cierto, lo que muchos denominan contradicción entre capital y trabajo. Sin embargo, muchos marxistas dogmáticos creen que esta contradicción siempre es la principal, y no es así. Si decimos que esta contradicción siempre es la principal, entonces estamos dándole un carácter estático. Y eso no es dialéctico, eso es mecanicismo. Entonces, hay veces en que la contradicción principal puede cambiar en base a determinadas condiciones materiales. En la marcha, yo les pregunto, ¿la contradicción principal fue proletariado-burguesía? ¿Fue el pueblo dañado contra la burguesía que representaba los intereses de Manuel Merino? ¿Esa es la contradicción principal ahí? No. ¿Y cómo vamos a demostrar que no? Mediante un análisis. Si el análisis nos resulta que es una contradicción proletariado con burguesía, entonces, perfecto, la marcha va. Pero si no resulta el proletariado dentro del análisis, entonces la marcha no va, ¿vale? Estudiemos. Peruanos por el Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski, que representa a la gran burguesía financiera, gobernó teniendo al Congreso en su contra, siendo la mayoría de Fuerza Popular, que es parte de la gran burguesía burocrática Fuerza Popular. Entonces nos damos cuenta de algo. Hasta este punto, ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es la contradicción? La contradicción es PPK contra Congreso, es Peruanos por el Cambio contra Fuerza Popular, es gran burguesía financiera contra gran burguesía burocrática. En este fenómeno, ¿entra el pueblo? ¿Entra el proletariado? ¿Entra la clase trabajadora? No, es una pugna meramente burguesa. No hay intereses del trabajador ahí. Vamos a la siguiente. Renuncia PPK y entra Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que es representante de los mismos intereses de la gran burguesía financiera, reemplazó a PPK en la presidencia. Cerró el Congreso y este último lo vacó por incapacidad moral, entrando al gobierno Manuel Merino. Entonces, Manuel Merino, ¿qué intereses les dije? Gran burguesía burocrática. Entonces vemos que la contradicción es Martín Vizcarra, Manuel Merino. Y en esa contradicción es gran burguesía financiera versus gran burguesía burocrática. Entonces otra vez se repite la misma fórmula. Gran burguesía financiera versus gran burguesía burocrática. Siguiente. Se convocaron marchas para sacar a Manuel Merino, gran burguesía burocrática, del poder y después de unos días este renuncia y entra Francisco Sagasti, que es del Partido Morado y es gran burguesía financiera. Entonces otra vez vemos gran burguesía burocrática Manuel Merino, gran burguesía financiera Francisco Sagasti. Otra vez gran burguesía financiera versus gran burguesía burocrática. Entonces vemos claramente una pugna. ¿Cuál es la pugna en todos estos fenómenos? La gran burguesía financiera versus la gran burguesía burocrática. Las grandes burguesías entran en una pugna por ver cuál de las dos se adueña del control del Perú, ¿vale? ¿Cuál se adueña del aspecto político, el fenómeno político del Perú? Y por eso entran en pugna, por eso entran en contradicción. ¿Vale? Hay veces en que las dos grandes burguesías se alían cuando hay condiciones particulares, pero en estas condiciones, como estamos viendo, hay una pugna entre ellas. Y yo les pregunto, ¿apareció el proletariado en esta pugna? No, no apareció el proletariado. Lamentablemente, el proletariado, el trabajador, vio que las pugnas se estaban dando entre dos grandes burguesías, pero
de manera enfachada, o sea, viendo rostros, viendo a Keiko, viendo a PPK, viendo a Martín Vizcarra, viendo a Merino y viendo a Sagasti. Si nosotros vemos los rostros, estamos partiendo mal del análisis, porque un análisis marxista parte de las clases que financian detrás, de las clases que están ahí atrás como burguesías, y en este caso grandes burguesías que dirigen todo este espectro político, ¿vale? Por ejemplo, cuando Mao estudiaba al Kuomintang y la traición que hubo detrás, ¿acaso decía simplemente el Kuomintang es tal por cual? ¿Es un partido nacionalista reaccionario? No, él decía que estaban vendidos al imperialismo, o sea, que era consciente de qué había detrás. Eso lo analiza Mao. Entonces nosotros también tenemos que analizar qué hay detrás. ¿Cuáles son los grupos de poder que muchos denominan o cuáles son las grandes burguesías en este caso? Y si nosotros estudiamos las grandes burguesías nos damos cuenta que simplemente es un cambio de un representante de la gran burguesía financiera por un gran representante de la gran burguesía burocrática, ¿no? Y esa pugna es constante ahí, ¿no? Eso lo vemos claramente. Entonces la contradicción principal en la vacancia, ¿cuál es? La gran burguesía financiera contra la gran burguesía burocrática. ¿Entra el proletariado aquí? No. ¿Entra el interés del pueblo? No. ¿Entra algo que necesita la clase trabajadora? No. Lamentablemente, los medios de comunicación y el sentimiento inmediato nos venden que están atentando contra nuestra democracia, cuando la democracia es puramente democracia burguesa. No existe democracia, se puede decir hasta cierto punto en abstracto, sino en concreto. Y la democracia concreta actual es democracia burguesa. La gente se siente mal porque sacaron a Vizcarra y pusieron a Merino. Y se sintieron un poquito mejor, porque siguieron intentando manifestarse, pero un poquito mejor cuando entró Sagasti. Entonces, ¿qué dice el pueblo peruano? Ay no, sacaron a la gran burguesía financiera y pusieron a la gran burguesía burocrática. No, no, no. Nosotros queremos que nos exploten de parte de la gran burguesía financiera, no de la burocrática. El pueblo debe pensar así, el pueblo debe mantener así, escoger quién es el que lo va a explotar. Así no funcionan las cosas. Lamentablemente, la interpretación en base a rostros genera este conflicto. Si nosotros somos conscientes de las grandes burguesías que hay detrás, nos daremos cuenta de que esta marcha no debió hacerse. Esta marcha no debió tener al trabajador en la calle. Pero lamentablemente esa vendida que hubo detrás y que vamos a empezar a analizar, conllevó a ello. El análisis del aspecto principal de la contradicción, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros ya hemos visto cuál es la contradicción principal, pero nos falta ver cuál es el aspecto principal de la contradicción. ¿Cuál es el aspecto principal de la vacancia? O sea, uno de esos choques de contrarios tiene el aspecto principal y en este caso es la gran burguesía financiera. Gerson, pero ¿por qué entre la gran burguesía burocrática y la gran burguesía financiera el aspecto principal lo tiene la gran burguesía financiera? Tiene el aspecto de la principal en la vacancia porque es quien va a por el poder, es quien se ausenta y lucha por subir. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién estaba en el poder? Manuel Merino, la gran burguesía burocrática. ¿Y quién estaba buscando contrarrestar? La gran burguesía financiera. Entonces, ese fenómeno de contrarrestar que tiene la gran burguesía financiera hace que ella choque y se eleve por encima y logre estar victoriosa, como estuvo cuando se mantuvo a la gran burguesía financiera en el poder después de que Merino renuncie, con la implantación ahí de Francisco Sagasti, ¿no? El aspecto principal de la contradicción no es estático, hay que recordar, no hay estática en la dialéctica. Según Mao, pensar de esa manera es mantener una concepción mecanicista y no dialéctica. Entonces, nosotros vemos que el aspecto principal de la contradicción en la vacancia es la gran burguesía financiera, porque esta es la que ya se había encontrado supuestamente golpeada y dio una contraofensiva, ¿vale? O sea, es la que se eleva y la que cae es la gran burguesía burocrática, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gran burguesía financiera? ¿No? Pongamos esto, Manuel Merino está en el poder. O sea, en el poder, ¿quién está? La gran burguesía burocrática. Entonces, ¿la gran burguesía financiera se va a quedar de brazos cruzados? No, va a contrarrestar. Veamos qué nos dice el diario Vanguardia del 15 de diciembre del 2020. Por ello, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, ha anunciado ahora que su formación impulsará en el Congreso acusar a los 105 congresistas que votaron a favor de hacer presidente a Merino, incluido a él mismo, algo que el efímero expresidente ha respondido acusando a este partido liberal de financiar las manifestaciones en su contra. Vemos aquí hasta el momento que el Partido Morado dijo, hay que acusar a estos congresistas, ¿no?
¿A qué congresistas? A los congresistas que pusieron a la gran burguesía burocrática en el poder, o sea, congresistas que mantienen los intereses de la gran burguesía burocrática. Es un golpe de la gran burguesía financiera hacia la gran burguesía burocrática dentro del fenómeno del Congreso. ¿Se ve la cuestión? Y también se ha responde Merino, dice que el Partido Morado fue o realizó el acto de financiamiento hacia estas manifestaciones. Y vemos cómo el Partido Morado incita al pueblo a marchar por sus propios intereses de la gran burguesía financiera. O sea, el Partido Morado, siendo parte de la gran burguesía financiera, dice a todos, ¿no? Están quitándonos nuestra democracia. Tenemos que salir a marchar, vamos, que se levante el pueblo. Y el pueblo se levanta sin darse cuenta de lo que está pasando. Se levanta, se mueve, se moviliza, actúa en la marcha y termina haciéndole el favor a la gran burguesía financiera. Y ese es un gran problema, ¿no? ¿Quién financió las marchas? ¿Quién asusó? ¿Quién disparó? Se preguntó este lunes Merino en Twitter, acompañado el mensaje con fotos de Guzmán y del congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, supuestamente en el lugar de las manifestaciones. Vemos entonces que el Partido Morado, como siervo de la gran burguesía financiera, busca contrarrestar a la gran burguesía burocrática. Ya vemos el trabajo que hay detrás para entrar otra vez al poder, ¿no? Con respecto a la gran burguesía financiera. ¿Qué nos dice France 24, el diario France 24, el 13 de noviembre del 2020? ¿Qué nos dice? La gente está defendiendo la democracia contra el abuso de poder, dijo el legislador centrista Gino Costa del Partido Morado, que votó contra la destitución. Vemos, por ejemplo, nos vuelven a mencionar la cuestión de la democracia, sin darnos cuenta de que la democracia es democracia burguesa y punto. No existe democracia absoluta, no existe lucha por democracia. La democracia no es un fin, la democracia es un medio. Además, nos dice algo bastante curioso. Gino Costa votó contra la destitución del presidente. Entonces, ¿qué hizo el Partido Morado siendo gran burguesía financiera? Dijo, bueno, no, Vizcarra que se quede porque me cae bien, porque es bueno. No, sino porque Vizcarra también es parte de la gran burguesía financiera. Por consiguiente, la gran burguesía financiera se ayuda entre sí, en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿vale? También tenemos una portada del Comercio, el 10 de noviembre de 2020, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y el expresidente de la República, Ollanta Humala, muy conocido por venderse, todos lo sabemos, al imperialismo norteamericano. Y el imperialismo norteamericano, ¿de qué capital y de qué burguesía estamos hablando? La gran burguesía financiera. Y no estamos categorizando a Guzmán y al Partido Morado de gran burguesía financiera. Exacto. ¿Ven cómo las cosas se conectan? ¿Ven cómo el análisis dialéctico de esta cuestión nos permite comprender qué hay detrás y cómo se cumple? Eso es propio del análisis científico que hay detrás, ¿vale? Entonces nos damos cuenta ahora que esta participación en la marcha de Ollanta y de Julio Guzmán es propio de la gran burguesía financiera. El Partido Morado jugó sus fichas y movió al pueblo peruano hacia una marcha en donde los únicos beneficios iban a parar tan solo para este sector de la burguesía, ¿no? O sea, la gran burguesía financiera movió al pueblo, lo utilizó como bala de cañón y el pueblo no se dio cuenta, para poner en el poder de nuevo los intereses de la gran burguesía financiera con Francisco Sagasti. El pueblo, la personificación del interés burgués. Lenin nos decía que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Eso está en el qué hacer. Lamentablemente el pueblo, indignado, sale a las calles pensando que le están robando su democracia. Y ese ánimo, o de ese ánimo, se aprovecha la gran burguesía. En este caso la gran burguesía financiera. Las buenas intenciones del pueblo se convierten en presa fácil de intereses ajenos a la clase trabajadora. O sea, la clase trabajadora, en un momento de sensibilidad con respecto a los espectros de corrupción y todo lo que ve, siente rencor, siente remordimiento y es fácil de ser movida. Pero lamentablemente no es movida mediante una teoría marxista realmente aplicable o aplicada al Perú, sino es movida por los intereses de grandes burguesías. Y los marxistas, los que se autodenominan marxistas y no aplican la dialéctica al estudio de los fenómenos políticos, con su corazón nada más dicen vamos a la marcha. Y venden al pueblo a las grandes burguesías, lamentablemente, ¿no? Tenemos también a Alain Badiou, que nos dice, y Badiou más que nada porque es maoísta, quiero ponerlo aquí, me parece importante, hoy en día impide el cuestionamiento radical del capitalismo mismo, o aquello que impide este cuestionamiento es la creencia en la forma democrática de la lucha contra el capitalismo. Esa fetichización de la democracia es un gran problema. El pueblo debe comprender que no existe democracia absoluta, esto lo dice Mao.
como creen los liberales. Los únicos que hablan de una democracia absoluta son los liberales. Los que luchan por una democracia son los liberales. Los que creen que esta es la única forma de democracia que ha existido naturalmente. Ese es el carácter de fetiche que hay. Pero el pueblo, la clase trabajadora no puede creer eso, ¿vale? La clase trabajadora, se puede decir, educada en marxismo, comprende que existen formas de democracia y no democracia pura. El creer en democracia pura nos hace pensar que Merino está entrando como tirano y sacó a Vizcarra y tenemos que ir a marchar, no por Vizcarra, pero marchamos por sacar a Merino. Pero ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Ustedes han marchado, el pueblo lamentablemente ha marchado por el interés de la gran burguesía financiera e hizo que entre la gran burguesía financiera. O sea, tus intereses particulares fueron un engaño para intereses de la burguesía, si es que así va a marchar. El pueblo necesita una dirección correcta y fundada en la teoría marxista. Solo así se sabrá cuándo y cómo y dónde actuar, ya sea dentro de la democracia burguesa o fuera de ella. Marchar, el estudio dialéctico de las marchas. ¿Los marxistas debemos salir a las calles junto a todo el pueblo para marchar? Sí, claro que sí. Los marxistas tenemos que estar con el pueblo haciendo trabajo político junto con ellos, pero siempre y cuando la marcha tenga un carácter que incluya al pueblo dentro de los beneficios para su clase. Si la marcha tiene dentro de esos beneficios y de su carácter al pueblo, entonces bienvenido sea a la marcha, a hacer trabajo político. Pero si no, como podemos ver en el caso de la marcha contra Merino, entonces no se tiene que ir. ¿Por qué? Porque si tú vas, lo que estás haciendo es servirte a la gran burguesía financiera en este caso. Si tú no analizas la marcha antes de ir, entonces te vendes a la burguesía, a sus intereses. Y eso es lo que pasó, lamentablemente. ¿Se debió marchar contra Merino? No, puesto que la pugna interburguesa no incluía al pueblo dentro de sus alcances y beneficios. Si se quedaba Merino o entraba Vizcarra, la contradicción no tocaba al pueblo en nada. No era una cuestión que le importe realmente al pueblo más que una cuestión sentimental, lamentablemente. Por el pueblo no podía decir, bueno, entonces sacamos a la gran burguesía burocrática y metemos a la gran burguesía financiera porque prefiero que me explote Estados Unidos a que me explote el Perú. No, pues, eso es lo que hay detrás y lo que no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Más que la buena intención de quitar un gobierno ilegítimo. O sea, nosotros bajo esa máscara del gobierno ilegítimo de Manuel Merino salimos a marchar inconscientemente por el fetiche de la democracia burguesa. ¿Es necesaria la teoría? Y esto es un punto bastante importante que tocar. Sí, la teoría es necesaria para saber cómo guiar al pueblo, llevarlo a victorias y no dejarlo caer preso de la burguesía. Si nosotros no sabemos cómo guiar al pueblo, entonces el pueblo se va a perder lamentablemente o se va a vender a la gran burguesía. Entonces, los marxistas, ¿qué tenemos que hacer? Si somos marxistas, analizamos mediante la dialéctica y mediante las contradicciones los fenómenos políticos. Estamos con el pueblo y luchamos junto al pueblo. Pero ir a marchar por marchar simplemente porque me nace del corazón, porque creo que me están robando, porque creo esto, es algo inmediato, es algo meramente de los románticos, es algo antimarxista, ¿vale? Hay que comprender eso. La sensación, ese impulso a la marcha, solo resuelve el problema de las apariencias. Únicamente la teoría puede resolver el problema de la esencia, dice Mao Zedong. Sin teoría revolucionaria, dice Lenin, tampoco puede haber movimiento revolucionario. Y de haber carecido de sentido teórico, este socialismo científico nunca habría sido, en la medida que lo es hoy, carne de su carne y sangre de su sangre, nos dice Engels. Entonces nos damos cuenta bastante de la necesidad de la teoría para poder tener una línea correcta. Porque si no tenemos una línea correcta, ¿qué pasó? Se vende al pueblo hacia la burguesía, como bala de cañón, lamentablemente. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Yo me voy despidiendo. Si te gustó el video, dale un me gusta. Si eres nuevo, suscríbete. Compártelo porque es necesario que todos podamos ver este video. Quizás compartir algunas cosas, quizás criticar algunas otras, no hay ningún problema. La crítica científica es bienvenida siempre porque nos ayuda a seguir avanzando. No al practicismo vulgar, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Ojo que si eres del extranjero, esto también puede servir. Puede servir para que intentes extrapolar más o menos a tu realidad particular. Claro, con las condiciones particulares de tu realidad. Nada más. Yo me despido. Muchísimas gracias.